Vamos a hablar ahora entonces del tema de la guía técnica ISO IEC 27002. En este caso ya no es una norma como tal certificable, sino es más bien una guía de controles que deberás tener en cuenta para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y que va relacionado con el anexo A del documento ISO IEC 27001. ¿Listo? Lo que ya habíamos hablado pues, de la ISO como organización que maneja estándares, lo que habíamos hablado de la ISO 27000 como familia de seguridad, toda la evolución histórica, el resumen de algunos documentos de la familia ISO 27000 y sus referencias, los tipos de contenidos que poseen. La ISO 27001, que acabamos de hablar de ella, como parte de la norma, la parte certificable de la norma, y que se relaciona con la ISO 27002 en lo que es el anexo A, que define pues, los objetivos de control. Ahí vamos a ver, miren, políticas de seguridad de la información, organización de la seguridad de la información, seguridad de recursos humanos y así sucesivamente. Y nos vamos a dar cuenta que esos dominios del anexo A se corresponden con los dominios de la guía técnica ISO 27002. Entonces, la ISO 27002 como tal define los dominios, objetivos de control y controles para el estándar ISO IEC 27001. ¿Listo? Los controles de la norma se corresponden, como habíamos dicho, con los indicadores en el anexo A. Y la ISO 27002 es una guía, no una norma certificable. Por eso el documento no se va a llamar NTC, sino GTC, la Guía Técnica Colombiana ISO IEC 27002, que se corresponderá con la 27002 de la ISO. Y pues de referencia con el mismo año y todo. La última que se adquirió aquí fue la de la actualización hasta el 2016. Las diferencias, como siempre, la ISO 27001 pues es certificable, la ISO 27002 porque no es una norma, es una guía. Los controles tienen relación y tienen la misma denominación, pero en la 27002 tienen más detalle. Y en este caso, la 27002 no distingue controles que sean aplicables a organizaciones como tal. O sea, que diga no, que es que las empresas de desarrollo de software tienen que cumplir con estos dominios y las empresas o las instituciones universitarias tienen que cumplir con estos dominios. No, los controles son genéricos y aplican a cualquier organización. ¿Cómo está organizada el documento? Son 14 dominios que van del dominio 5 hasta el 18. Son 35 objetivos de control, varían según el dominio, son 35 en total. Y son 114 controles en total que definen los controles a implementar dentro de cada objetivo de control. Y hay que determinar cuáles se aplican según la organización. Porque, como les dije, esto es genérico y es abierto y no se determina o no se especifica que tienen que cumplirse todos los dominios. Habíamos dicho que la implementación de la ISO 27001 no tenía por qué cubrir a toda la empresa. Y así como no tiene por qué cubrir a toda la empresa, no tiene por qué cubrir todos los controles. Es probable que algún control no te aplique a ti. El ejemplo más claro, bueno, que ahora sí toca cambiarlo, el ejemplo más claro que siempre se da es el del teletrabajo, porque hay un ítem asociado al teletrabajo que no todas las empresas tenían teletrabajo, pero el problema es que ahora empresas que no tenían teletrabajo ya lo tienen. Entonces, si no tenían un control asociado a ese tema, pues ahora van a tener que buscar la manera de implementarlo y de asociar el teletrabajo a su mapa de procesos asociados a los sistemas de gestión de seguridad de la información, porque ya se volvió, digamos que en este momento de tipo obligatorio. Ahora, no quiere decir que tienes que tener una norma para eso, pero sería bueno que existiera ese manejo. Muy bien, aquí tenemos la lista de los dominios clasificados en el orden en que están dentro de la norma y organizados por colores. Los rojos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la parte organizativa de la seguridad en la empresa. Obviamente están bastante ligados a todo lo que es la alta gerencia de la organización, los cargos administrativos. La azul es la seguridad lógica
básicamente concentrada en la parte técnica o ya de las áreas de TI más que todo, y la parte verde, la seguridad física para el área de infraestructura, aunque también pueden trabajar de la mano con el área de TI. Y la última, el área del color morado, es lo que tiene que ver con la seguridad legal. Y obviamente pues ahí entra mucho lo que son los abogados y toda la parte jurídica de la empresa. Aunque, como ya les he dicho antes, toda la parte del sistema de gestión de seguridad de la información es un organismo interdisciplinar y vamos a tener gente de prácticamente casi todas las áreas, no departamentos, sino ya áreas a nivel general de la organización. Va a haber gente de la parte directiva, va a haber gente de la parte de TI, va a haber gente de la parte de recursos humanos, va a haber abogados para la parte legal. Entonces, digamos que vamos a cubrir un grupo muy interdisciplinario dentro del sistema. La parte del primer dominio es el de las políticas de seguridad de la información. Este es obligatorio, porque ¿cómo es posible que vayas implementando un sistema de gestión de seguridad de la información y no tienes unas políticas de seguridad? Entonces, ahí es donde viene un poco una contradicción. Este dominio sí tendría que ir por obligación. ¿Qué busca? Dirigir y dar soporte a toda la gestión de la información de acuerdo con los requerimientos del negocio, las leyes y las regulaciones. Algo que debemos tener claro, señores, es que la norma no te exige hacer las cosas de X o Y forma. Tú eres el que determinas cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, los procedimientos de por ejemplo, cómo se configuran los sistemas de cómputo, los computadores de las oficinas. No es que la norma te diga, no, es que tienes que hacerlo así, 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 así. No, tú eres el que determinas cómo lo vas a hacer. Y si hay un incumplimiento es porque tú mismo no estás cumpliendo con lo que tú dijiste que ibas a hacer. Una cosa es que te recomienden, no, deberías manejarlo así. Y eso también a veces es un error que he visto en algunas auditorías que han hecho, que el auditor da como su opinión de cómo debería hacerse el proceso, en lugar de concentrarse en lo que dice el procedimiento y ver si se está cumpliendo con lo que el procedimiento dice y si se están llenando los formatos que son los que tienen que llenarse. Y no dar de pronto tu opinión personal de que el proceso no deberías manejarlo de esa manera. Una auditoría no se trabaja de esa forma. Entonces, eso son cositas que a veces he visto que pues no me parecen, hacen recomendaciones y ni siquiera conocen bien el procedimiento que están auditando. Entonces, aquí vamos a encontrar un objetivo de control que es todas las directrices de Dirección de Seguridad de la Información y dos controles, que son las políticas como tal, el conjunto de políticas que deben existir. ¿Listo? Entonces, aquí el control es que deben existir las políticas de seguridad y que debe haber una revisión de esas políticas. ¿Listo? Y que esa revisión pues debe ser periódica, por lo menos, cuando mucho, pues una vez al año, ¿no? Por lo menos, dos veces al año, la revisión de las políticas para ver si hay que ir adaptándolas o cambiándolas. El dominio aspectos organizativos de seguridad de la información, lo que busca es un esquema directivo de gestión para iniciar y controlar la implementación de todo lo que tiene que ver y la operación de la seguridad de la información. Aquí vamos a encontrar dos objetivos de control que son organización interna y dispositivos para movilidad y teletrabajo. Entonces, aquí está el ítem del que les hablé ahorita, el teletrabajo, que no era obligatorio y ahora prácticamente se está volviendo de obligatorio cumplimiento. Es más, esto que está pasando está demostrando que muchas organizaciones no están preparadas para la famosa transformación digital que se está dando a nivel mundial. Entonces, en organización interna tenemos 5 controles y en dispositivos para movilidad y teletrabajo 2 controles. Aquí tenemos las opciones de organización interna, donde se definen las responsabilidades de seguridad, segregación de las tareas. ¿Sí? Aquí trabajan todo lo que tiene que ver con los manuales de funciones y todo esto. Contacto con las autoridades, cómo hacer ese contacto, quiénes son los que deben hacer ese contacto con las autoridades. Contactos con grupos de interés que estén en relación con algún tema particular de la organización, seguridad de la información y gestión de proyectos, y las políticas, en el caso de dispositivos para movilidad y teletrabajo,
las políticas de uso de esos dispositivos y todo lo que tiene que ver asociado con el teletrabajo, que como les dije, pues ahora mismo se está volviendo una parte fundamental en las organizaciones. Esto que está pasando les está sirviendo a las empresas para que se den cuenta que necesitan manejar mucho mejor todos los aspectos asociados a la tecnología. Hay mucho analfabetismo tecnológico en las empresas en Colombia. Empleados o asistentes que no tienen un dominio claro de las herramientas de oficina, por ejemplo. Eso se ve mucho y que no saben manejar cosas como correos electrónicos con archivos adjuntos y cosas por el estilo. Más ahora para el teletrabajo he visto cosas que están pasando, pues acá mis hermanos pues están trabajando también desde la casa y he visto que ellos, pues los compañeros pues tienen algunos problemas. Incluso acá entre los profesores también hemos visto que hay algunos, obviamente los que no tienen manejo tecnológico, se les está presentando se les presentaba una serie de problemas con algunas herramientas muy sencillas de utilizar, pero que por el miedo a la tecnología, pues, digamos que ponen una barrera y se restringen a ese manejo. Y ahora mismo, pues, se hizo completamente necesario esa implementación de ese famoso teletrabajo. Entonces, se volvió necesario aquí en las empresas. La seguridad ligada a los recursos humanos, donde ya tiene que ver con los procesos de contratación, el manejo de los proveedores, el manejo de los contratistas, todo lo que tiene que ver con empleados, clientes, todo el manejo de personal de la organización. Y aquí son 3 objetivos de control. Los controles antes de la contratación, durante la contratación y cuando se finaliza un trabajo, ya sea porque se cambió de puesto o porque finalizó tu contrato y ya no trabajas más para la empresa. Aquí normalmente se tienden hay muchas empresas que tienden a olvidar ese último ítem y ustedes van a encontrar que el correo electrónico de un empleado que ya tiene como 4 o 5 años que no trabaja todavía está activo, cosas por el estilo. Entonces, antes de la contratación, esta parte es importante, investigación de los antecedentes. Es necesario revisar antecedentes judiciales y laborales de la persona para saber a quién estás contratando. Definir bien los términos y condiciones de la contratación de ese empleado para que él sepa pues a qué atenerse. Ya durante la contratación vienen a ser las responsabilidades como tal de su proceso y toda la concienciación, educación y capacitación en seguridad que esa persona debe tener y de la cual debe haber evidencia de esas capacitaciones. Y el manejo de procesos disciplinarios en caso de que los haya por incumplimiento de normas. Y en el cese y cambio de puesto de trabajo, pues simplemente el control se llama así, cese o cambio de puestos de trabajo. ¿Qué hay en ese caso? Entonces tiene que existir un procedimiento que indique qué hacemos en caso de que una persona cambie de puesto. ¿Listo? A veces ni siquiera eso no está definido y la persona incluso se lleva su usuario de dominio hasta a la otra dependencia. Porque normalmente cometen el error de que el usuario de dominio es el nombre de la persona y no el cargo en el cual trabaja. Entonces, esa es una falla que a veces se tiene, de tal manera que si la persona se va, su correo era P. Castro y él ahí tiene en su equipo y en su usuario toda una cantidad de documentos importantes para la empresa y viene el otro empleado que ya no se llama P. Castro, sino que se llama D. Arias y en este caso toca crearle otro usuario porque él no va a usar el de P. Castro. En cambio, si el cargo fuera director TI, entonces no importa quién entre, listo, entra el nuevo, sigue con el mismo usuario y no hay ningún inconveniente. Y eso incluso le soluciona muchos dolores de cabeza a la área de TI de estar moviendo documentos y cosas por el estilo. La gestión de activos, ¿verdad? Que la organización tenga un conocimiento preciso sobre los activos que posee como parte importante de la administración de riesgos. ¿Por qué? Uno de los primeros pasos a la hora de gestionar los riesgos es la identificación de los activos. Si tú no conoces qué hay en tu empresa, ¿cómo vas a saber qué tienes que proteger? Entonces, ¿qué vas a proteger de los ataques? Los activos. La información es un activo. Aquí vamos a encontrar responsabilidad sobre los activos con 4 controles, clasificación de la información y manejo de los soportes de almacenamiento.
Y aquí están los diferentes controles que debemos tener en cuenta. Miren que debe haber un inventario de activos. Eso es importante. ¿Listo? Tiene que haber un manejo de un uso aceptable de archivos, una política de uso aceptable de archivos. ¿Listo? Por ejemplo, gestión de soportes extraíbles. Hay empresas donde está prohibido el uso de las memorias USB, por ejemplo, o prohibido el envío de correos y solo se permiten enviar correos si cumplen con unos requisitos particulares. Eso obviamente exige la implementación de un DLP dentro de la organización, un Data Loss Prevention, o como dicen, pues, los Data Leak Prevention, prevención de fuga de datos, que controla y analiza todo el tráfico que viaja por de la empresa y que intenta salir de Internet. E incluso restringe, si tú colocas una memoria USB, te restringe el acceso y no te permite descargar los archivos hacia esa memoria. No importa si el usuario cogió y habilitó una política por encima a nivel del sistema operativo, no importa, esta política la implementas a través de una herramienta de software que obviamente pues no la puedes dejar abierta para que cualquiera la toque. Pues aquí tenemos el manejo de soportes extraíbles, eliminación de soportes, soporte físico en tránsito, para el caso, por ejemplo, del tratamiento de los backups que salen de la empresa. El manejo de los controles de acceso. Controlar el acceso por medio de sistemas de restricción y excepciones a la información. No es necesariamente, y no estoy hablando exclusivamente de torniquetes en el ingreso, ¿oyeron? Porque esto hace referencia a todo lo que tiene que ver con acceso, incluido accesos a los sistemas. Definimos los requisitos del negocio, son dos controles: la gestión de acceso de los usuarios, la responsabilidad de cada usuario y los controles de acceso a los sistemas y aplicaciones. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente acceso físico. Y aquí tenemos los controles asociados al dominio de control de acceso y a los diferentes objetivos de control. Miren el primero, política de control de accesos. Tiene que existir una política de control de accesos como tal para que sepamos cómo gestionar el ingreso a la institución o cómo gestionar los usuarios de un sistema de cómputo. Pues bueno, abajo está la gestión de usuarios, altas y bajas de usuarios, cómo se van a hacer, quién tiene que solicitar la alta del usuario, quién tiene que solicitar la baja del usuario, cosas por el estilo. Bueno, aquí está la responsabilidad del usuario, uso de información confidencial, miren, para la autenticación. Controles de acceso a sistemas y aplicaciones, restricciones de acceso a la información, procedimiento seguro de inicio de sesión. ¿Ven? Por lo menos si tenemos especificado ese control, el 942, procedimientos seguros de inicio de sesión, ya tendríamos, y tenemos una aplicación web, estamos obligados a implementar HTTPS por lo menos para que la autenticación vaya cifrada. Gestión de contraseñas de usuario, uso de herramientas, controles de acceso al código fuente, quienes tienen acceso a ese código fuente de las aplicaciones. No todo el área de TI debe tener ese acceso. El cifrado, uso de técnicas y sistemas criptográficos para la protección de la información en base al análisis de riesgo efectuado, siempre teniendo en cuenta el análisis de riesgos, con el fin de asegurar la adecuada protección de su confidencialidad y de la integridad de los datos. Tenemos un solo objetivo de control que se llama así, controles criptográficos, que consta de dos controles: políticas de uso de los controles criptográficos y la gestión de claves. O sea, tiene que haber una estructura para la gestión de las llaves de cifrado. Digamos que no confundan esa palabra claves en este nivel de cifrado, no la confundan con una palabra clave. ¿Oyeron? Estamos hablando de una llave, un archivo que se utiliza para cifrar el documento. Entonces, tiene que haber una gestión de esas llaves, de todas las llaves que existan dentro de la organización. Seguridad física y ambiental, lo que se busca es disminuir el riesgo de daños a interferencias a la información y a las operaciones de la organización. Consta de dos objetivos de control, lo que son las áreas seguras y la seguridad de los equipos, y esta tiene 6 controles y la de seguridad de los equipos tiene 9 controles.
Miren, perímetro de seguridad física, controles físicos de entrada, seguridad de las oficinas. Tenemos todos los elementos asociados a el acceso como tal a las diferentes dependencias de la organización. La seguridad de los equipos, miren, emplazamiento y protección de los equipos, instalación de suministros, seguridad del cableado, mantenimiento del equipo, salida de activos, ¿listo? A veces la gente que es de confianza se lleva los activos de la empresa, se lleva los elementos, se lleva equipos de trabajo, portátiles, discos externos, tarjetas, no sé, cosas que son de la empresa y se los llevan para la casa. Y no hay un control claro de cuándo salió el equipo, quién se lo llevó. Tenemos que tener mucho cuidado con ese manejo y mucha responsabilidad, sobre todo para que tú tengas un control de que si tú devolviste el equipo, te quede la evidencia de que no, si el equipo, no, que no sé qué, si tú se lo llevó, no, pero acá, aquí está la firma y tú me lo recibiste, yo lo devolví ya. Y ahí te curas tú en salud en caso de que algo te lleguen a tratar de acusar de que tú sacaste el equipo de la organización. Entonces tú dices, sí, yo lo saqué, pero aquí lo devolví este día y aquí está la firma de ustedes. ¿Ya? Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones, reutilización o retirada segura de los dispositivos, equipos informáticos para usos desatendidos, o sea, sin atención del usuario, y las políticas de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. Esta es una política que debe ser obligatoria seguramente porque es que la gente a veces se levanta y deja descuidado su puesto de trabajo. El, como les comenté, yo creo que a ustedes les comenté, el doctor Josh Proller, que vino de Estados Unidos el año antepasado, perdón, él trabajó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y él nos comentaba que el levantarse de tu puesto de trabajo y no bloquear la pantalla era causal de despido. O sea, te podían echar de la organización. La seguridad en las operaciones, que es controlar todos los procedimientos de operaciones y desarrollo, dice aquí, y mantenimiento de documentación, contiene 7 objetivos de control. Miren que es bastante extenso, porque estamos hablando de las operaciones de la empresa, y tiene que ver con las responsabilidades, procedimiento, miren, un procedimiento contra código malicioso, manejo de copias de seguridad, registro de actividades, control de software en explotación, o sea, software que es desarrollado por la organización, gestión de vulnerabilidades técnicas, consideraciones de auditoría de los sistemas de información. Y aquí están los diferentes controles de cada uno. Miren que los controles de protección contra código malicioso es simplemente eso. Tiene que haber controles contra el código malicioso. Y obviamente, pues eso hace referencia a que debe existir un anti-malware en la organización y tiene que haber de pronto una consola y cómo se tiene que gestionar la consola y la instalación de los equipos y todo esto. Responsabilidad de los procedimientos, quién maneja la gestión de cambios, quién hace la gestión de capacidades. Esta parte es importantísima, separación del entorno de desarrollo, prueba y producción. Yo creo que ustedes, pues que trabajan en empresas de desarrollo, espero que tengan un entorno de desarrollo separado del entorno de producción, por lo menos. Aunque normalmente ese entorno de desarrollo en muchos casos es el mismo entorno de pruebas, que tampoco es lo recomendable, pero bueno, a veces no están los recursos para separarlos, pero sí que por lo menos desarrollo y producción estén separados. Y el manejo de copias de seguridad, que es extremadamente importante. Acuérdense de las 3 reglas del backup. Hace el backup, hace el backup y hace el backup. Y la cuarta regla adicional obligatoria también, prueba el backup. Todo lo que es registro de actividades y supervisión, control de software, ¿verdad? La parte de instalación de los software en los sistemas en producción, que se cumpla con los lineamientos de licenciamiento, por ejemplo, no permitir la instalación de software pirata, cosas por el estilo. Gestión de vulnerabilidades técnicas, cómo se van a manejar esas vulnerabilidades, cuáles son las restricciones en la instalación de software, consideraciones de la auditoría, controles que se pueden manejar para la parte de auditoría de sistemas de información. Seguridad en las telecomunicaciones, ya aquí vamos a proteger las redes de la organización, asegurar la información que se comunica por las redes y la protección de la infraestructura de soporte del sistema, de la empresa.
Tenemos dos objetivos: la gestión de seguridad en redes, que tiene 3 controles, y el intercambio de información con partes externas. Aquí hablamos de contratistas, partners, proveedores, ¿verdad? Y son 4 controles. Aquí tenemos gestión de seguridad en redes, controles de red, mecanismos de seguridad asociados a servicios en red, segregación de redes. Hablamos de lo que es segmentación a nivel de capa 3 y VLANs a nivel de capa 2. Intercambio de información con partes externas. Debe haber políticas y procedimientos de intercambio de información en caso de que un proveedor necesite información de nosotros o de que nosotros o un contratista. Acuerdos de intercambio en caso de que se vayan a manejar de esos intercambios de información. El manejo de la mensajería electrónica y lo que son acuerdos de confidencialidad y secreto, que normalmente, pues, si un contratista trabaja con información asociada a de tu empresa que es crítica, él debe firmar acuerdos de confidencialidad como tal. Nosotros, por ejemplo, si no se hace ninguna actividad de hacking en la empresa, si no se ha firmado un acuerdo de confidencialidad. Y nos han dado una carta de exclusión legal, que es para evitar que nos arresten por las actividades que estamos haciendo. Que si no hay un permiso, esas actividades son delito. Muy bien. Pasamos a adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. En este caso, lo que se busca es asegurar la inclusión de controles de seguridad y evaluación de datos en la adquisición y desarrollo de sistemas de información. Encontramos el manejo de los requisitos de seguridad de los sistemas, la seguridad del desarrollo y el soporte y los datos de prueba como tal. Miren que la seguridad en los procesos de desarrollo y soporte tienen 9 controles. Entonces, aquí tenemos requisitos de seguridad, análisis de los requisitos, seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles por redes públicas, sea Internet, por ejemplo, protección en las transacciones por redes telemáticas, y aquí tenemos después la parte de políticas de desarrollo seguro de software, creo que falta en casi todas las organizaciones, procedimiento de control de cambios, todo esto. Aquí seguimos con los procesos de seguridad y los procesos de desarrollo y soporte, uso de principios de ingeniería en protección de sistemas, seguridad en entornos de desarrollo, externalización del desarrollo de software. Cuando contratas a alguien externo para que trabaje también en la parte de desarrollo, tienes que tener unas políticas para esa parte. Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo del software y las pruebas de aceptación del sistema. Y el manejo de datos de pruebas, la protección de los datos utilizados en las pruebas. La relación con los proveedores, ¿verdad? Obviamente para manejar una apropiada relación con toda esta gente externa que trabaja en la empresa. Tenemos 2 objetivos de control: seguridad de la información en las relaciones con los proveedores y gestión de la prestación del servicio del proveedor. Y aquí tenemos las diferentes controles que se aplican a esta relación con los proveedores. Gestión de incidentes de seguridad es cómo vamos a manejar los eventos de seguridad en caso de que algo llegue a pasar. ¿Quién va a ser el primer respondiente, por ejemplo? O sea, la persona o la dependencia, el grupo que va a llegar a atender el evento como tal. Aquí vamos a tener un solo objetivo de control y 7 controles, que son los que están listados de este lado, ¿verdad? Todos asociados al manejo de incidentes. Recuerden que un incidente es un evento que puede ser positivo o negativo para la organización. Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio. Y aquí es donde la norma toca la 22.301, que es la de sistemas de continuidad del negocio. Dice preservar la seguridad de la información durante la fase de activación, desarrollo y procesos de planes de continuidad del negocio y la vuelta a la normalidad. Hubo un incendio que hay que hacer en ese caso. Se van a destruir los archivos, pues, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que el negocio siga funcionando? Y aquí hablamos de la continuidad de la seguridad y la redundancia como un mecanismo alterno en caso de que le llegue a pasar algo a un sistema, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los controles asociados a esa parte.
Y el último control es el asociado a el tema del cumplimiento, y lo que busca es que evitemos violar la ley. Violación de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionados con la seguridad de la información. Y aquí viene el ítem más importante, y el de la famosa ley 1581, la ley de protección de datos personales, que es de obligatorio cumplimiento en las organizaciones. ¿Vale? Cumplimiento de los requisitos legales y también los contractuales, teniendo claro algo, señores: ningún contrato puede estar por encima de la ley, así tú lo hayas firmado. El detalle está en que, bueno, ya en la implementación es otro cuento, pero normalmente tú firmas un contrato que va en contra de alguna legislación, y ese ítem que va en contra de esa legislación tú no estás obligado a cumplirlo así tú hayas firmado el contrato, porque la ley está por encima de cualquier contrato. Incluso las leyes están jerarquizadas también. Los decretos, las resoluciones van por debajo de las leyes, y entonces hay toda una jerarquía de quién tiene mayor potestad que quién aquí en Colombia. Muy bien, y aquí están los, los controles. Miren, tenemos identificación de la legislación aplicable, derechos de propiedad intelectual, protección de datos y privacidad, regulación de controles criptográficos, revisión independiente de la seguridad, cumplimiento de políticas, ¿listo? Y comprobación del cumplimiento. Entonces, este ítem también se vuelve obligatorio dentro de la norma, porque todas las organizaciones tienen que cumplir con la ley. Esto es un ejemplo de redacción de políticas. Tenemos aquí, por ejemplo, riesgo: disminuir la posibilidad de violación de la confidencialidad de la información, teniendo en cuenta personal interno y externo. Eso es lo que queremos evitar. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay mucho personal de la empresa que tiene acceso a información no confidencial, a la que no deberían tener acceso. Y eso incluye, por ejemplo, a contratistas y proveedores de la empresa, que también acceden a documentos en la red, por ejemplo, que no deberían tener acceso. Entonces, tomé como base, por ejemplo, dos dominios. Primero, aspectos organizativos de la seguridad de la información. De ahí me fui a dispositivos móviles y teletrabajo. Obviamente, si estoy escogiendo este control es porque la empresa tiene manejo de dispositivos móviles y manejo en algunos casos de teletrabajo. Y me fui por el control que dice políticas de uso de dispositivos para movilidad. Entonces definí estas dos políticas. Dice aquí: cualquier dispositivo móvil personal con el que se desea hacer uso de los recursos de la empresa deberá acogerse a los lineamientos de uso de recursos tecnológicos LTI 23. Esto es algo que me inventé, indicando que la norma, la política, como tal, no tiene que ser explícita, específica en el cómo, sino que debe decir más o menos qué se debe manejar. Los lineamientos, que vienen a ser unos documentos que te dicen ahí sí el cómo se tienen que manejar las cosas. Si por alguna razón cambian los lineamientos, simplemente se actualiza el documento, se hace un control de cambios. Normalmente tú tienes que presentar una solicitud de cambios al sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa. Ellos te autorizan ese cambio, tú modificas y ellos te aprueban esa modificación, y definen una fecha de implementación de ese nuevo documento. Teniendo claro, eso sí, si el documento de lineamientos es un documento controlado, que por lo general lo es. ¿Cómo identificamos un documento controlado? Porque tiene un código asignado, tiene una fecha de vigencia, de inicio, y tiene una estructura, digamos que con un encabezado propio del sistema de gestión. En este caso, estamos diciendo que si la persona tiene su dispositivo móvil personal y quiere conectarse a los recursos o hacer uso de los recursos de la empresa, por ejemplo, la Wi-Fi, tiene que acogerse a lo que digan estos lineamientos. Y el lineamiento se llama uso de recursos tecnológicos. Este es el código del documento. Entonces, debe existir un documento que diga cómo se tiene que hacer uso de los recursos tecnológicos. Ahora, en la otra política, todo dispositivo móvil empresarial
que se adhiera deberá ser deberá ser entregado al departamento de TI para su respectiva configuración y la misma deberá ser realizada según los lineamientos de configuración de recursos tecnológicos. Y aquí tenemos otro documento, LT10, que dice cómo se debe configurar, bueno, que hay que tener en cuenta para configurar los dispositivos tecnológicos de la empresa. Miren que no dice dispositivos móviles, sino configuración de recursos tecnológicos. Después aquí en seguridad de las telecomunicaciones tomamos gestión de la seguridad en redes. Y de esta tomé en este caso dos controles. Mecanismos de seguridad asociados a la red, del cual se sacó una política. Los servicios de red deben ser configurados teniendo en cuenta los requerimientos específicos de cada uno de ellos, según los lineamientos de configuración de recursos tecnológicos LTI 10. L por lineamientos, TI porque este lineamiento debe ser de tecnología de la información, y este es el código. Miren que es el mismo porque obviamente, pues seguramente, según mi indicación, en este caso, tanto los dispositivos móviles como los equipos de red, todo lo demás, se definen en la configuración de recursos tecnológicos. La segregación de redes, dice aquí. La definición de nuevos segmentos de red, VLANs, deberán ser solicitadas al coordinador de redes y comunicaciones, quien dará o no la autorización para su creación. ¿Listo? En este caso no hay unos lineamientos como tales, sino que él autoriza o no la creación. Y aquí hay otra política que dice, la comunicación entre VLANs debe ser configurada según los lineamientos control de acceso tecnológico, LTI 22. Y intercambio de información con partes externas, porque aquí habíamos hablado de personal externo, hablamos de los acuerdos de confidencialidad y secreto. Todo contratista que desea brindar servicios a la empresa deberá firmar el acuerdo de confidencialidad entre las partes de acuerdo al tipo de servicio brindado. Entonces, si se dan cuenta, la política es muy general. Simplemente dice que debe hacerse esto y seguramente deberá haber otro documento que da ya las pautas particulares de cómo hacer las cosas específicamente. ¿Listo? Y en algunos casos, pues habrá documentos controlados como estos lineamientos que deberán ser tenidos en cuenta para el cumplimiento de la política. Seguramente estos documentos de lineamientos incluirán un documento o unos documentos de procedimientos y unos documentos de formatos que se deberán diligenciar para, digamos que especificar o dejar la evidencia de que se está haciendo la actividad. Y como les dije, pues deben basarse en documentos controlados. Este documento, en esta parte de acá arriba, está la estructura de documento controlado como tal. Tiene pues el logo de la empresa, tiene aquí sistema de gestión de la calidad, porque esto es un documento del sistema de gestión de la calidad, el nombre de la empresa, el título del documento es un control de asistencia, y aquí tiene el código asignado. F porque es un formato, TH es un formato de talento humano, y tiene el código 022. Mire que es parecido a lo que les mostré de los lineamientos. Esta es la fecha en la que el documento comenzó a utilizarse, y esta es la versión que tiene. Esto quiere decir que esta es la segunda versión que hay de este documento. La versión anterior se modificó, alguien tuvo que hacer, pues espero que lo hayan hecho así, alguien tuvo que hacer una solicitud de cambio indicando que querían actualizar el documento. Obviamente tiene que ser alguien de talento humano. Hicieron las modificaciones, se presentó el nuevo documento y se dijo, bueno, va a tener que comenzarse a utilizar desde el 7 de julio del 2015. Entonces, si alguien en una fecha, por ejemplo, aquí llegan a poner una fecha y resulta que la fecha que tiene es 07/08/2016 y resulta que aquí el documento es versión 1, ¿verdad? Y resulta que en el 2015 se actualizó, este decía 2012, por ejemplo. Y ahí parece que todo está bien, pero si el auditor hizo bien su trabajo, él sabe que existe una versión 2 porque el documento se encuentra almacenado en el sistema de gestión de seguridad de la información y que desde el 2015 estaba vigente. Y entonces automáticamente esto conlleva una no conformidad. Porque hubo uno en el 2015
que es la versión 2 del documento. Entonces, si ven lo del documento controlado, esto implica que yo no puedo cambiar aquí, por ejemplo, y decir, no, voy a poner aquí el teléfono, ¿ya? Porque el documento no dice que ahí va el teléfono, ahí va el correo electrónico. No, que falta el teléfono. Bueno, haz una solicitud de cambios, definimos que se va a agregar también la columna del teléfono y se actualiza a la versión 3 y definimos desde cuándo comienza a utilizarse. Por eso es que se les llaman documentos controlados, porque su uso está controlado por el sistema de gestión. Ahora, no todos los documentos son controlados. Hay documentos, por ejemplo, de políticas o procedimientos que no necesariamente tienen que ser controlados. Por ejemplo, nosotros teníamos el cronograma de la programación de mantenimientos preventivos de equipos de red. Ese documento no estaba controlado, no era un documento controlado, pero el formato de registro de los mantenimientos, ese sí era un documento controlado. ¿Eh? Bueno, señores, nos vemos en la próxima clase.